Chicos, muy buenos días con todos, o muy buenas tardes ya. Bien, eh, soy el profesor Ricardo Muro. El curso que vamos a desarrollar en este momento es el curso de Economía. Bien, estamos ya en la tercera semana, Economía, y vamos a proseguir con lo que habíamos quedado en la última clase, o lo que se quedó en la última clase. Se había hablado del proceso económico y también de los bienes y los servicios. Bien. Vamos a proyectar entonces la información de la clase de esta semana. Bien, recuerden que hasta la última clase, al finalizar el tema, se había visto acerca de lo que es los sectores productivos. Ustedes recordarán bien, ¿no? Los sectores productivos. A ver, brevemente recordamos que los sectores productivos son tres. La producción en general se divide en tres segmentos, en tres áreas. Bien, ustedes recordarán, esas áreas son el sector primario, secundario y terciario. Muy fácil de recordar, ¿no? Muy fácil de recordar. El sector primario está relacionado con lo que son actividades de carácter extractiva, ¿no? Todo lo que es extracción. Ese es el sector primario. El sector secundario está relacionado con actividades de transformación, o también se le llama industrial. Y el sector terciario, bueno, son básicamente la prestación de los servicios, ¿no? Bien, entonces, hasta ahí se había avanzado el tema, ¿no? Sector extractivo, sector transformador o industrial y sector servicios. Listo, vamos a continuar. ¿Qué vamos a ver ahora? También relacionado con la producción, vamos a hablar de los factores productivos, ¿ya? Habíamos visto sectores, ahora vamos a ver factores productivos. ¿Qué se entiende por factores productivos? ¿Qué son los factores productivos? Bueno, son los elementos que participan en la producción, ¿no? Todo recurso, todo elemento que participe en la producción se llama factor productivo o recurso productivo. Está conformado por el factor tierra, ¿correcto? Trabajo, capital, habilidades empresariales o simplemente empresa y el Estado. Son cinco, ¿de acuerdo? Recuérdenlo como si fuera su nombre. Es muy fácil de recordarlo, ¿ya? Entonces, vamos a revisar cada uno de estos factores. Miren, al factor tierra, trabajo y capital se le llama también factores clásicos. Al factor empresa y Estado se le llama factores modernos, ¿de acuerdo? Miren, recuerden que en este momento estamos como si estuviéramos dentro del aula, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener su libreta de apuntes, su cuaderno, su bloc de notas, sus lapiceros, todo lo que usualmente llevan al salón de clase. Tienen que tenerlo a la mano, ¿no? Porque ustedes verán, los profesores tenemos que dar explicaciones adicionales a lo que está en el material, en el PPT, etcétera. Entonces sería bueno que ustedes apunten también, ¿ya? Nos concentramos completamente en el tema y echamos para adelante. A ver, acá el factor tierra, ¿no? Aquí la denominación es una N porque también se le llama naturaleza, ¿no? Factor naturaleza, factor tierra. Este factor tiene como características un factor pasivo, condicionante y originario. Su retribución es una renta. El factor trabajo es un factor activo, ¿correcto? Determinante o transformador y es originario. En ambos casos, el factor tierra y trabajo son originarios. En una ocasión vino como una pregunta, ¿no? En un examen de admisión, ¿no? Son aquellos factores originarios, ya, tierra y trabajo. Y percibe que un salario, ¿correcto? El factor trabajo
se recompensa con un salario. El factor tierra o naturaleza se recompensa con una renta. Luego tenemos el factor capital. El factor capital es auxiliar porque sirve de ayuda, o sea, da auxilio auxiliar. Y derivado porque aparece por la unión de los dos anteriores. Trabajo más naturaleza igual capital. Se deriva de la unión de los dos anteriores. Y su retribución es un interés, es el interés. Finalmente, el factor empresa es el organizador, organiza todo el proceso para producir y su retribución se llama beneficio o ganancia, ¿correcto? Y finalmente el Estado, la G representa lo que puede ser gobierno, ¿no? Gobierno o Estado, se encarga de estabilizar, es regulador de la producción del sistema económico, ¿no? ¿Y qué se le retribuye o paga al Estado? Los tributos. El Estado cobra tributos, impuestos, tasas y contribuciones, ¿no? De este cuadrito, manéjenlo bien porque esto viene muchas preguntas, ¿no? Esto han venido así preguntitas sobre las características y uno tiene que marcar el factor. Ahora bien, miren, sobre estos 5 factores, como le digo, los 3 primeros son clásicos y los otros 2 son modernos, empresas de Estado modernos. Eh, sobre estos 5 factores vamos a ir estudiándolo en las diferentes clases que reciban ustedes. Por ejemplo, hoy día vamos a revisar lo que es naturaleza y trabajo, ¿ya? Hoy día esos dos, naturaleza y trabajo. Y en clases posteriores van a ver capital, empresa, y en otra clase está tributario y el presupuesto público. Ambos temas componen lo que es el Estado, de manera progresiva, ¿ya? Así que ya van más o menos, ya tienen una idea de lo que se va a revisar posteriormente. Así como también el proceso económico, producción, circulación, distribución, consumo, inversión, ¿no? Ya se ha visto lo que es producción, entonces en otra clase posterior se va a ver circulación y en otra clase, y también junto con circulación, mercados también, ¿no? Y en otra clase ya se verá distribución y después consumo, ¿ya? Entonces así en ese orden vamos a ir avanzando. Listo, pasemos a ver la siguiente toma. Aquí vamos a hablar del factor tierra o naturaleza, ¿no? El factor tierra está compuesto por todos los elementos que existen con anterioridad al ser humano, ¿no? Por esa razón se le llama originario, ¿no? ¿Por qué? Porque existen con anterioridad al ser humano, ¿no? Y que pueden ser incorporados en la producción. Este factor está compuesto, bueno, esta sería una clasificación, ¿ya? Está compuesto por el medio geográfico, ¿no? Es la manera de clasificarlo. ¿Qué es el medio geográfico? Es el medio ambiente, el medio natural que nos rodea. Y este medio ambiente está conformado por dos elementos, el territorio y el clima. Y el territorio y el clima justamente pues ponen las condiciones, ¿no? Para poder producir. En qué tipo de territorio y qué clima se pueden producir determinadas actividades, realizar actividades. También las materias primas, ¿no? O podemos llamarlos recursos naturales también, y las fuerzas motrices. ¿Qué son las fuerzas motrices? Las fuerzas motrices vienen a ser, eh, digamos, todas aquellas formas de energía que encontramos en la naturaleza capaces de producir movimiento que se pueden incorporar a la producción. Esas son las fuerzas motrices, todas aquellas formas de energía que la naturaleza nos brinda. Por ejemplo, la fuerza de los animales, la energía solar, eólica, hidráulica, geotérmica, etcétera, hidroeléctrica, etcétera. Entonces se considera un factor originario, ¿no? Ya saben por qué, ¿no? Porque no ha sido creado por el hombre, este factor tierra. También se considera que es pasivo, ¿m? Debido a que es transformada por la acción del hombre, ¿no? La naturaleza no brinda las cosas de repente de manera automática, sino que la acción del hombre tiene que transformar para poder producir usando los recursos que la naturaleza brinda. Por ejemplo, un factor pasivo. Y condicionante porque el territorio y el clima condicionan el tipo de actividad que se va a desarrollar, ¿no? El territorio es
digamos, el aspecto físico donde habita la población y donde tiene que aprovechar los recursos que hay ahí. Y el clima, bueno, es el aspecto meteorológico, atmosférico, ¿no? La temperatura, la humedad, eh, en fin, la presión atmosférica, las lluvias, los vientos que componen el clima. Muy bien, ahora vamos a examinar lo que son los recursos naturales. Los recursos naturales son elementos que se encuentran en la naturaleza y que el hombre los extrae, los utiliza directamente para su consumo o para producir bienes y servicios. ¿Ya? Entonces, son recursos extraídos de la naturaleza, tales como, por ejemplo, las aguas de los mares, los ríos, los lagos, los suelos, la diversidad biológica, los recursos energéticos, la atmósfera y los minerales, la flora, la fauna, todos aquellos recursos que se pueden extraer ya sea para el consumo o también para la producción, recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, se usa aquí la materia prima. Empecemos con la materia bruta. La materia bruta se encuentra en su estado natural. Cuando ya ha sido extraída, se convierte en materia prima. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un arbolito ahí en su estado natural es materia bruta. Su extracción, troncos, los troncos son materia prima. Cuando esos troncos ya han sido llevados al aserradero, lo han cortado, los troncos en tablones, ya esa madera se convierte en insumo, ¿no? Un bien intermedio. Y de ahí ya van a aparecer los bienes finales como la silla, la mesa, los muebles, todo lo que se puede hacer con ella, ¿no? Entonces, hay un proceso de transformación, ¿no? Materia bruta, materia prima, insumo, bien final. Eso pasa con los recursos naturales. Ahora vamos a ver las clases. Aquí encontramos dos clases, recursos renovables y recursos no renovables. Bien, miren, preguntas sobre lo que es factor tierra o naturaleza, como que no vienen muchas no vienen. De vez en cuando por ahí aparecen. Pero cuando han venido, muchas de ellas sí se enfocan a lo que es renovables y no renovables. Ya entonces le prestamos bastante atención aquí, ¿no? Clases, tenemos los recursos naturales renovables, son los recursos que se pueden reponer, se pueden restaurar, se pueden reproducir, ¿de acuerdo? Esos son los recursos renovables, se regeneran, se reproducen, se reponen después de ser consumidos, ¿ya? Con actividades productivas como la agricultura, la ganadería, la acuicultura, la forestación, ¿no? Los árboles talados, bueno, se pueden volver a reproducir, ¿no? Igual la ganadería, la agricultura, ¿no? La piscicultura, los peces en el mar son renovables, ¿correcto? El agua, ¿no? Recurso renovable, ¿no? Ahora, los no renovables son todos aquellos recursos que una vez utilizados ya no se pueden reponer, ya no se pueden reproducir, ya no se pueden regenerar, ¿ya? ¿Se dan cuenta, no? ¿Por qué? Porque, bueno, no tienen esas condiciones naturales. Por ejemplo, estos comprenden los recursos minerales, por ejemplo, los minerales como el oro, la plata, etcétera, recursos energéticos de origen fósil, como el petróleo, ¿no? El gas natural. Puede haber cierta cantidad de abundancia, pero con el tiempo se van agotando, no se regeneran, no se reproducen, tienden al agotamiento, ¿ya? Estos recursos, como el carbón, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora vamos a ver el otro tema, que viene a ser el otro factor. Vamos a hablar del trabajo. ¿Qué entendemos por trabajo? Es todo esfuerzo o actividad física y o mental que realice el hombre, de modo consciente para producir bienes y servicios y satisfacer sus necesidades. Sobre el tema de trabajo sí viene un poco más de preguntas, ¿no? Hay un poco más de preguntas sobre este tema que lo vamos a desarrollar. A ver, aquí tenemos diferentes actividades, ¿no? Diferentes actividades. Cada una de estas actividades
tiene como finalidad satisfacer por lo menos algún tipo de necesidad, ¿ya? Es un esfuerzo, es una actividad que puede ser física o que puede ser mental. A ver, características. Se dice que el trabajo es una actividad penosa, ¿no? El trabajo es penoso. ¿Por qué? Bueno, debido a que es obligatorio, implica una responsabilidad, es peligroso y fatigoso. Por eso se considera penoso. Claro, mayormente las personas quieren desarrollar actividades, pero no les gusta que sea por obligación, ¿no? Pero en el caso del trabajo sí, es obligatorio, entonces se tiene que realizar. Y mucha gente de repente no disfruta de su trabajo porque desarrolla actividades que no necesariamente son parte de su vocación, ¿no? Que no son actividades que no necesariamente es de su gusto, pero lo tienen que hacer, ¿no? Porque es una obligación. Luego implica una responsabilidad, claro, porque cuando una persona ejecuta una actividad, asume la responsabilidad de lo que está haciendo, entonces implica una responsabilidad. Luego también es peligroso el trabajo, se puede convertir en algo peligroso. Cada actividad laboral implica un nivel de riesgo, ¿no? Implica un peligro. Por ejemplo, en el caso de los que trabajan en vigilancia, los policías, ¿m? Los que trabajan en el transporte, ¿no? Pueden ocasionar un accidente. Y así tienen los que trabajan en construcción civil y tienen que edificar edificios altos, condominios. Entonces, cada trabajo tiene un diferente nivel de riesgo o accidentes también, genera accidentes o peligra la vida también, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo dice que en el mundo eh, se ocasionan alrededor de 2 millones, un promedio, 1,5 millones, 2 millones de accidentes de trabajo cada año, ¿no? Miren ustedes. Y claro, también es fatigoso, ¿no? Así el trabajo sea muy agradable para la persona que lo realiza, que sea parte de su vocación y le guste desarrollarlo. Sin embargo, llega un momento también que genera niveles de estrés, de fatiga, de cansancio, ¿no? Entonces, el estrés, por ejemplo, es una una enfermedad muy común ahora, ¿no? Vivimos en un mundo a un ritmo muy acelerado, entonces pueden generar fatiga o estrés. Muy bien. Otra característica, se requiere un esfuerzo. Puede ser físico o puede ser mental. Tiene un fin económico el trabajo. ¿Cuál es su fin económico? Bueno, producir bienes o servicios. Ese es el objetivo. Producir bien, producir un servicio. Es una actividad consciente. Claro, porque los seres humanos sabemos para qué trabajamos, o sea, por qué, ¿no? Es parte de la naturaleza humana. Por ejemplo, una actividad que puede hacer un agricultor arando una tierra con sus bueyes. En el caso del agricultor que está trabajando se llama fuerza de trabajo. En el caso de los bueyes no, ¿no? Ellos no estarían trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque no están conscientes de lo que están haciendo. Como ya hemos visto en la lámina anterior, en el caso de los animales se llama fuerza motriz. En el caso del ser humano es fuerza de trabajo. Y finalmente dignifica al hombre. ¿Por qué? Porque eleva su autoestima, ¿no? Una persona cuando trabaja, no importa si su trabajo es pequeño, grande o la actividad que haga, se siente útil y se siente con una mejor autoestima. Bien, entonces dignifica al hombre. Clasificación. Vamos a clasificar el trabajo. Según el predominio de actitudes, ya el predominio de actitudes, el trabajo puede ser manual, es cuando hay un esfuerzo físico. Por ejemplo, el caso del obrero, aquí lo tenemos. Acá está. Manual, ¿ya? Esfuerzo físico, ¿de acuerdo? Acá está. Esfuerzo físico. Y en el caso de un trabajo intelectual, es un esfuerzo mental. Por ejemplo, un profesor, un médico, un historiador, etcétera, acá lo tenemos, ¿no? Entonces, según el predominio de actitudes, el trabajo puede ser manual, esfuerzo físico, intelectual, esfuerzo mental.
Muy bien, muy bien. Ahora, eh, vamos a ver la siguiente lámina, vamos a ver. Ajá. Según su función en la empresa o institución, ¿ya? Según su función en la empresa o institución. La función, o también se le puede llamar grado de responsabilidad. El trabajo puede ser director o puede ser ejecutor. Director dirige, pues. Director da órdenes. Dirige, da órdenes. Por ejemplo, un gerente, un director de orquesta, un director técnico, un director de colegio, un administrador en una empresa. ¿Ah? Acá lo vemos, ¿no? Dirige la empresa, lleva el timón. Acá está, lleva el timón, director. Y ejecutor recibe órdenes, ejecuta las órdenes que da la dirección. Por ejemplo, un empleado, ¿no? Un empleado, un obrero. Aquí lo tenemos como ejemplo, ¿no? Ya ejecuta, dirige y ejecuta, director y ejecutor. Muy bien, excelente, chicos. Así me gusta que estén copiando, que estén muy atentos, ¿eh? A ver, siguiente clasificación según la relación con el empleador. ¿Qué relación tiene con el empleador? Bueno, si trabaja en una empresa y está bajo la dirección de un director, de un gerente, de su jefe, tiene un contrato firmado, entonces se llama dependiente. Es un trabajo dependiente. Un empleado público si trabaja para el Estado o privado si trabaja en una empresa particular. Y el independiente es aquel que trabaja para sí mismo. O sea, no depende de una empresa, no tiene un contrato que cumplir, un horario que cumplir con una empresa, sino consigo mismo. Por ejemplo, un profesional, un consultor, ¿no? Un médico en su consultorio, un dentista en su consultorio, un abogado o un contador que tiene su propia oficina de manera independiente, un comerciante, un empresario, son independientes. Finalmente, según la especialización, ¿m? El trabajo puede ser simple o puede ser calificado. Trabajo simple es aquel que realiza este trabajo que no ha necesitado mayormente una capacitación, ¿no? Simple. O sea, no ha sido, digamos así, entrenado, no ha estudiado algo para desempeñar ese trabajo. Simple, ¿no? Por ejemplo, un cobrador de combi, ¿no? Un trabajador de limpieza. ¿Ya? A eso se llama simple. Y calificado, este trabajo sí, el que lo desarrolla ha recibido una preparación, una capacitación. Ha estudiado un oficio, una profesión, una técnica, algo que lo convierte en un ingeniero, ¿no? Un profesor, un abogado, un contador, etcétera, ¿no? Calificado, según la especialización. Muy bien, entonces miren, ya hemos revisado, acá está, ¿no? Recordamos, según las actitudes, manual e intelectual, según su función, director y ejecutor, según la relación con el empleador, dependiente y dependiente, y según la especialización, simple y calificado. Listo. Mire, ya tenemos ahí toda la clasificación. Vamos a ver ahora un poco la historia con relación al trabajo, un poco lo que es la evolución, cómo ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? El trabajo. La cooperación forzada se da en la etapa de la esclavitud y la servidumbre. Claro, ¿no? Esa es forzada, ¿ok? A ver, en la etapa, la esclavitud se desarrolla en la antigüedad, a partir de las guerras. ¿M? A ver, cuando en la antigüedad un pueblo iba a una guerra con otro, el ejército que ganaba lo saqueaba al otro pueblo. Se llevaba sus bienes, sus cosas, y a la población la llevaba como esclava, ¿no? Entonces, el esclavo era considerado un ser inferior, sin derechos, un objeto de disposición de su amo a quien le debía servir sin pago alguno, ¿no? Una situación atroz, muy cruel, ¿no? Ahora, va pasando el tiempo
Nos ubicamos ya en la servidumbre, se desarrolló en la Edad Media. Ahora ya no es esclavo, es siervo. El siervo ya tenía ciertos derechos, como casarse, tener un hogar y obtener su libertad, ¿no? Ya era dueño de su libertad. Entonces, mejoró un poco ahí la situación. El amo ahora era dueño solo de su trabajo, pero le imponía obligaciones. Lo hacía trabajar, pero no le pagaba, ¿no? Esa es la servidumbre, ¿ya? Esa es la cooperación forzada. Ahora pasamos a ver lo que son los gremios. Ya, acá ya va pasando el tiempo, ¿no? Aparecen a finales de la Edad Media, con la formación de las ciudades, o también se le llamaba burgos. Miren, aquí ya van apareciendo poblaciones, cuando ya las murallas de los castillos feudales van derrumbándose, las poblaciones van expandiéndose, se van formando los burgos o ciudades, y ya hay un poquito más de orden en el trabajo. Dice, estaban compuestos por artesanos organizados bajo rígidas normas agrupadas en tres niveles: maestros, oficiales y aprendices. Y luego la libre contratación. Aquí ya se logra un poco más de derechos ya. ¿Por qué? Porque miren, ve, este sistema de libre contratación aparece a partir de la Revolución Francesa. Ustedes recordarán la Revolución Francesa, ¿no? La toma de la Bastilla, 1789, es una revolución que duró como 10 años también. Se lograron varios derechos. Ahí se firmó, por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y dentro de esos derechos, el derecho al trabajo fue reconociéndose ya como derecho ya para que las personas no sean explotadas como ocurría antes, ¿no? Ya, entonces aquí, en este caso, se sustenta en el derecho del individuo a la libertad de trabajo establecido mediante un contrato individual, ¿correcto? Por eso se llama libre contratación, pues, ¿no? Ya, acá ya hay derechos ya. ¿Mm? El trabajador es dueño de su trabajo. El trabajador vende su fuerza de trabajo como si fuera una mercancía, ¿correcto? Al capitalista, a cambio, recibe un salario. Hay una libre contratación, recibe una remuneración por el esfuerzo o trabajo que está realizando, ¿ya? Libre contratación. Muy bien. Luego pasamos a ver las formas de trabajo atípicas. ¿Qué significa atípicas? Digamos, no convencionales o no formales, no es un empleo debidamente formalizado. Tenemos acá la forma de trabajo atípicas como la esclavitud, el trabajo forzoso, ¿ya? Parece mentira, pero aún en nuestro tiempo ocurre también un poco de esclavitud en el trabajo. Hay personas que son explotadas en su trabajo como esclavos, ¿no? Mayormente se da en los países de Asia, en Asia, ¿no? Y bueno, en otros lugares también, cuando no se les reconoce sus derechos, se les obliga a trabajar, se les trata con crueldad, entonces es una esclavitud, trabajo forzoso, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión, conversando con un amigo alemán, y yo le preguntaba sobre los peruanos en Alemania, cómo viven, qué trabajan. Bueno, trabajan, digamos así, ayudando en las casas a limpiar, a lavar la ropa, a limpiar el jardín, botar la nieve, etcétera, ¿no? Y se iban a su casa, obviamente, ¿no? Entonces yo le comentaba que en el Perú, por ejemplo, el trabajo doméstico, ¿no? Los que trabajan de esa manera, muchas personas viven ahí, duermen ahí en la casa donde trabajan, donde hacen los quehaceres domésticos, ahí duermen, salen los domingos. Y él me dice, no, eso es esclavitud, me dice. Tienen que irse a su casa todos los días, porque si se quedan ahí todos, viven ahí prácticamente y trabajan todo el día, entonces es una forma de esclavitud, ¿no? Bueno, pueden haber muchas formas, ¿no? La idea es que poco a poco los derechos se vayan respetando, ¿no? Luego, el empleo multipartita, es cuando la empresa no contrata directamente al trabajador, sino lo hace a través de agencias de empleo llamadas service. Entonces, el personal captado a través de una service trabaja en una empresa, pero legalmente no pertenece a esa empresa, sino pertenece a la service, ¿no?
su trabajo multipartita, así se llama, ¿no? Entonces, la Service muchas veces no le reconoce beneficios sociales y las empresas, para tampoco reconocerlos, prefieren contratar a través de una Service que ellos directamente, ¿no? Ya es un empleo multipartita. El empleo temporal puede ser un empleo ocasional, ¿no? O estacionario, depende mucho de la estación. Termina la estación, ya se modifica ese tipo de empleo, ¿no? Es, es, es un empleo, digamos, no permanente, ya no permanente, sino ocasional. Luego tenemos el empleo encubierto. Bien, aquí en el empleo encubierto también es parecido como el caso de la Service. O sea, se contrata a los trabajadores con una modalidad de un trabajo temporal o periódico. Por ejemplo, una determinada temporada que comienza en un mes y termina después de 6 meses, 7 meses. Entonces le contrata por ese tiempo. Una vez que finaliza ahí, se le vuelve a contratar otro tiempo más. Finaliza ahí y se le vuelve y así por el estilo, ¿no? Entonces, ese tipo de contrato o tratamiento es como si fuera un independiente, como si ese trabajador fuera independiente, pero en realidad tiene permanencia en la empresa, ¿no? Pero su trato laboral es como independiente, por eso se llama empleo encubierto. Y finalmente el empleo a tiempo parcial o part-time es aquel empleo donde las personas trabajan, digamos, medio tiempo, por la mañana o bien por la tarde, porque realizan otras actividades. Entonces, es un tiempo partido, part-time, ¿ya? De 8 de la mañana a 1 de la tarde, part-time. O de 3 de la tarde a 7 de la noche, por ejemplo, ¿no? Hay así, por ejemplo, las cajeras de los supermercados, ¿no? Que de un turno, después el otro turno, y el otro, así, ¿no? Part-time o de cualquier otra empresa que sea. Muy bien, ahora vamos a ver otro aspecto muy interesante sobre lo que es se llama aspectos demográficos del trabajo, ¿ya? A ver, eh, por si acaso, sobre esta parte sí vienen preguntas, viene, o sea, más o menos con cierta frecuencia, ¿no? Vamos a ver aquí, punto número uno, la población en edad de trabajar. PET, población en edad de trabajar. Punto número dos, población que no está en edad de trabajar. A ver, ¿cuál sería la edad referencial? Aquí en nuestro país, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la edad mínima para trabajar es 14 años, ¿ya? Esa es la edad mínima. Obviamente con el consentimiento de sus padres. 14 años. Entonces, población en edad de trabajar a partir de 14 y se considera, digamos, la edad de jubilación 65 años. ¿Ya? Ahora acá, la población que no está en edad de trabajar, obviamente menores de 14 años. Menores de 14 años, bueno, son niños, obviamente. Los derechos del niño, dice que todo niño tiene derecho de estudiar y de jugar, pero no de trabajar, ¿no? Aunque lamentablemente en países como el nuestro, ¿no? Donde la economía está un poco, digamos, no hay tanta fortaleza económica como para cubrir las necesidades básicas de la gente, entonces hay muchos niños que trabajan, pero no debería ser así, ¿no? Inclusive sus padres los envían a trabajar y vemos niños muchas veces lamentablemente trabajando en las calles, ¿no? Ahora, vamos a seguir revisando acá en los aspectos demográficos la población económicamente activa, conocida simplemente como PEA o estrato activo, ¿ya? La población económicamente activa. Eh, Está conformada por tres partes, ¿ya? Aquí vamos a tener tres partes. Adecuadamente empleada, subempleada y desempleada. Bien. ¿En cuántas partes se divide la PEA? Tres partes. Adecuadamente empleada, subempleada y desempleada, ¿ya? Tres partes, ¿correcto? Ya. Luego tenemos la población económicamente inactiva.
¿ya? Población económicamente, o también se llama estrato pasivo, ¿correcto? Vamos a ir desarrollando uno por uno estos, y ya acá, vamos a ver acá, vamos a ver aquí en este cuadrito, acá, a ver, vamos a ver. Población total del Perú. Aproximadamente somos algo más de 32 millones de peruanos, ¿ya? La población total. El INEI divide esta población en dos grupos. Población en edad de trabajar, que ya les mencioné, 14 años a más. El código dice 14 años a más, nada más. Claro, 65 años es de jubilación, pero si la persona desea seguir trabajando, lo puede hacer de manera formal en una empresa o tal vez como independiente, porque recuerden, el trabajo es un derecho. Entonces, a nadie se le puede prohibir que deje de trabajar, ¿no? Así ya se haya jubilado, si desea trabajar lo puede hacer porque es un derecho, no se le puede prohibir. Entonces, de 14 años a más. De la población total, aproximadamente el 70% está aquí, población en edad de trabajar, 70%. Y la población que no está en edad de trabajar, niños de 14 años a menos de 14, ya, se considera también, digamos, por efectos legales de 65 para arriba, ya no están obligados a trabajar. Bueno, el 30% acá, 30%, ¿ya? Y acá el 70%. Muy bien. La población. La población de edad de no trabajar, ahí la vamos a dejar, ¿ya? Vamos a revisar lo que es la población en edad de trabajar. Y aquí nos encontramos con la PEA, población económicamente activa. La población económicamente activa y también acá la población económicamente inactiva. Son dos grupos. Tanto en la PEA como en el PI, el rango de edad es de 14 a 65 años. Ese es el rango de edad que están en la PEA y también aquí en la población económicamente inactiva. Esta población económicamente inactiva se compone de dos partes: inactivos plenos y desempleo oculto. Los inactivos plenos son aquellos que están en el rango de edad, pero por alguna razón no están realizando una actividad productiva. O sea, no están trabajando, produciendo algo para alguien o para ellos mismos de repente, sino que se encargan de sus propias actividades, por ejemplo, las amas de casa, los estudiantes, los rentistas, ¿m? Jubilados de repente también, y así por el estilo, ¿no? Personas discapacitadas o que están en prisión, son grupos de la sociedad que no están participando en una actividad productiva, son inactivos. Y el desempleo oculto está formado por aquellas personas que pudiendo trabajar no lo hacen, porque están desalentados, desanimados, no tienen motivaciones, etcétera, ¿no? En este grupo del desempleo oculto también se encuentran aquellos que se le llaman ninis, ni trabajan ni estudian. Y en nuestro país se calcula alrededor de 1 millón de personas que se encuentran en esa situación, ni trabajan ni estudian, más o menos 1 millón de personas. Mayormente es entre jóvenes de 15 a 29 años, que están desanimados, desalentados, desmotivados, no se esfuerzan de repente por buscar empleo o se desaniman cuando buscan y no encuentran y se quejan que hay falta de oportunidades, ¿no? Luego tenemos acá la población económicamente activa. Este es el motor de la economía, aquí está el motor de la producción, la PEA, comprendido entre 14 y 65 años. Es la oferta laboral, aquí está la oferta laboral, como viene una pregunta, ¿no? Se considera la oferta laboral en el mercado de trabajo, la PEA, o como han venido preguntas de la PEA también del rango de edad, ¿no? ¿A partir de qué edad? 13, 14, 15, 16, 17, 18, ya, es 14 hasta los 65. Se divide en tres partes, como ya le vimos: ocupados, desempleados y subempleados. Ocupados. A ver, aquí en la PEA se encuentra aproximadamente
algo más de 16 millones de peruanos que componen la PEA, algo más de 16 millones ocupados, ¿m? Que están realizando alguna actividad, adecuadamente empleados y subempleados. Los adecuadamente empleados, este, son aquellos que tienen un ingreso por encima del ingreso mínimo referencial, tienen beneficios sociales, ¿no? Se les reconocen sus derechos sociales ahí. Trabajan más de 35 horas semanales, ¿ya? Digamos un horario completo. En cambio, los subempleados son aquellos que no tienen estabilidad laboral, aquellos que estudiaron de repente una cosa o no estudiaron, o si estudiaron, trabajan en otra cosa distinta a lo que estudiaron o no terminaron de estudiar y desarrollan actividades como subempleados. No tienen beneficios sociales, no se les reconoce CTS, AFP, salud, nada. Son subempleados. Y aquí hay un alto índice de informalidad también, ¿ya? Y finalmente acá el desempleo, con relación al desempleo, aquí tenemos lamentablemente aumentado en estos últimos meses. Se considera casi cerca de 2 millones de personas que han perdido el empleo, también microempresas, ¿no? Entonces ha habido un aumento acá, ¿ya? Hay varios tipos de desempleo, ¿no? Desempleo friccional, estructural. En este caso ha sido un desempleo estructural que ha crecido, ¿no? Desempleo estacional, cíclico, etcétera, ¿no? Y el subempleo, los subempleados pueden haber dos tipos: subempleado visible e invisible. El subempleado visible es el que trabaja menos de 35 horas semanales, como el part-time. Ese es visible. Menos de 35 horas semanales, es subempleo visible. Y el invisible es el que trabaja toda una jornada completa, pero en este caso sus ingresos son bajos, por debajo del ingreso mínimo referencial, ¿no? Bajos ingresos, muchas horas de trabajo. ¿Por qué se llama invisible? Porque como trabaja la jornada completa, no parece que fuera subempleado. No se nota que es subempleado, pero es un subempleado por ingresos, porque sus ingresos son muy bajos. En cambio, el visible es por tiempo, ¿no? Su tiempo no es la jornada completa, sino la mitad. Entonces, un subempleado eh, eh, por tiempo sería menos de 35 horas semanales. Muy bien, chicos, entonces ahí hemos revisado ya este, este cuadro. ¿Qué les parece? Vamos a ver las claves, ¿de acuerdo? Seguramente ustedes, chicos muy audaces, muy estudiosos, ya han estado marcando las claves, así que vamos a revisarla, ¿ya? A ver, la primera pregunta. Mario Paiva vive de la pesca, ¿no? Ya que nació y vive en el puerto piurano de Ñuro, ¿no? Los peces, etcétera. Al final dice, podemos afirmar que se clasifica como factor que, si es pesca, ¿qué marcaríamos? ¿Qué factor productivo que hemos visto? Muy bien, naturaleza, pues, ¿no? Naturaleza. Si es pesca también, es un factor renovable, ¿no? Renovable. Bien, pregunta 2. Johan es un fotógrafo que trabaja filmando y fotografiando a los bañistas en el paraíso natural de las tortugas, ¿no? En Piura. Bueno, al final dice, podemos afirmar que Johan vive del factor. Si dice trabaja filmando, fotografiando, el factor trabajo, pues, ¿no? Ya la clave D de dado. Pregunta 3. Dice, Jane ha construido una agencia de viajes para trabajar. Ella ha creado la ruta turística Destino del Norte, ¿no? Al final dice, ¿no? Dicha agencia de viaje la podemos definir como un factor ¿qué? ¿Qué cosa ha hecho Jane? Una agencia de viajes ha formado su empresita, pues es una empresa, ¿no? ¿Ya? La clave de dado. Pregunta 4. Don Nelson tiene un pequeño kiosco en donde vende menú todos los días, ¿no? Ya, luego dice, ya, todos los días, dice, listo.
Por lo tanto, dice más adelante, pedirá a la Caja Suyana un préstamo para poder alquilar un local más grande. Dicho dinero del préstamo se define como ¿qué tipo de factor? Claro, pues capital, ¿no? Lo va a invertir en un negocio, ¿no? Capital. Pregunta 5. Se ha declarado el inicio de la veda de las conchas negras con la intención de darles tiempo a dicha especie para que se pueda reproducir. Claro, es un producto, un factor renovable. Entonces, dicha medida es ejecutada por quién. ¿Quién pone la medida? El Estado, ¿no? La clave S de casa. Pregunta 6. En la mayoría de las ciudades del Perú, los jóvenes que terminan el colegio, de ahí tienen que buscar empleo. Todo este universo de jóvenes se define como población en edad de trabajar. La clave D de dado, población en edad de trabajar. 7. A ver, elabora menos de 35 horas a la semana. Entonces, es población subempleada. Ya la clave es la A, población subempleada. Pregunta 8. Labora más de 35 horas a la semana y reciben ingresos por encima del ingreso mínimo referencial. Por lo indicado, podemos afirmar que Rubén pertenece a la población adecuadamente empleada. B de bueno. Pregunta 9. Jaime es padre de familia de dos niños y busca trabajo arduamente. La clave sería A, población desempleada. Y finalmente, la número 10. Carlitos quiere ser economista y sueña con ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para cumplir con sus metas, tendrá que prepararse fuertemente y dedicarse de íntegro a sus estudios, ¿no? Los gastos serán cubiertos por su familia ya que él no puede trabajar. Entonces, ¿en qué pertenece a qué población? Económicamente inactiva. Amas de casa, estudiantes, recuerdan, ¿no? Amas de casa, estudiantes, población económicamente inactiva. Chicos, ha sido un gusto estar con ustedes esta mañana. Le voy a pedir, por favor, ya antes de terminar, simplemente que respondan una sencilla pregunta. ¿Qué te pareció la explicación de la clase de hoy? ¿Ya? Una pequeña encuestita. A ver, por favor. Vamos a ver. Ahí está. Ya. Van a marcar. Van a marcar. Muy bien, chicos, muy bien. Está excelente. No tiene nada que agradecer, es un placer para mí. Las chicas. Ya, ya, muy bien. Muy bien. Un abrazo fuerte para todos. Cuídense bastante, ¿no? Estudien bastante para el examen, ¿ya? Que no le dé miedo el examen, ¿ya? No le tengan miedo al examen. Cuando ustedes están bien preparados, entonces más confianza se van a tener, ¿ya? Es una de las claves, ¿ah? Quitarle el miedo al examen. Ustedes resuélvanlo con mucha confianza en ustedes mismos, ¿ya? Y ya. Muy bien. Entonces, nuevamente, eh, saludo su buen ánimo, ¿no? Ya, ya la próxima clase le van a tener con su profesor, ¿no? En este caso, este, no pudo estar presente, pero igual los estaré extrayendo también, ¿ya? Hasta hasta la siguiente clase. Buenas tardes con todos. Disfruten del día que está bonito, ¿no? Disfruten del día que está bonito y hagan las cosas bien hechas, ¿no? Cuando se hacen las cosas bien hechas, entonces los resultados son óptimos, los resultados son buenos. Así que, muy bien, ahí nos estamos quedando. Permiso.